Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos, que ya son parte de tu canal cristiano, Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, y hoy estamos aquí en Reflexiones del Pastor con el amigo Rodrigo Calvo, apologista católico, ¿verdad? Bastante conocido dentro de la apologética católica, y vamos a estar debatiendo el tema si los cristianos evangélicos nos robamos la Biblia de los católicos, perdón, o no lo hicimos. Entonces, bueno, vamos a tener dos tiempos de 10 minutos cada uno, dos tiempos de 5 minutos cada uno y un tiempo de 2 minutos cada uno. Y bueno, primeramente 1 minuto de presentación. Entonces, bueno, si Rodrigo quiere presentarse. Al otro lado en mi transmisión. Dame un segundo, Eduardo, porque es que ahorita estaba escuchando doble la transmisión, estaba escuchando en la emisión de tu canal. No se oye, a ver, dame un segundo. ¿Cómo haces tú? A ver, que hay unos problemitas aquí. Paremos en esta pantalla el uno del otro para no confundirnos. Okay. No hay problema que te quite el audio durante este tiempo que estás haciendo las pruebas, ¿verdad? No, es que, a ver, vamos a mirar si es el problema de doble audio. ¿Se escucha? No se escucha. Dame un segundo. Yo te escucho perfectamente, no sé por qué no se escucha. Ok, si yo le pongo el volumen del... Aló. Te escucho con delay. A ver, ¿qué hacemos? A ver, dame un segundo. Claro, no hay problema. Aló. Dice Carlos Jesús, se escucha nítido. Sí, pero él lo está transmitiendo también y parece que tiene problemas. Sí, escucho en uno y luego en otro tu voz en delay. Y si hago lo mismo con el mío, pues escucha el delay también aquí. Pues Rodrigo, después tú puedes subir el video en tu canal, no hay problema por eso. ¿Se escucha? Me dice. ¿Cómo están escuchando? Dame un segundo. Si no, pues no, avanzamos así. No hay problema. Listo, bueno. Ok, lo escucho doble, pero no hay problema. Vamos a hacerle así. Ok. Bueno, entonces comienza con tu presentación. Déjame compartir la pantalla con el reloj para que vemos los dos el tiempo, un momentico. Mi presentación, bueno.
Un minuto. Ok. Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, miembro del movimiento Juan 23. Bueno, el día de hoy pues vamos a compartir un tema que es si los protestantes robaron o no robaron el canon de la Biblia católica, o sea, se robaron la Biblia católica o no. Entonces espero que este compartir sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y bendiciones. Ok, perfecto. Voy yo entonces. Bueno, Dios le bendiga. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez, soy pastor evangelista y apologista cristiano evangélico, y por supuesto yo voy a estar refutando la idea de que los cristianos evangélicos o los protestantes, como lo dicen los católicos, nos hurtamos, nos robamos la Biblia de la Iglesia católica. Así que por mí eso es todo. Dime cómo, espera un segundo entonces. Listo. Ok, bueno, Rodrigo, a partir de ahora tienes tus primeros 10 minutos. Dame un minuto, aquí. Claro, me avisas. Sí, aquí estoy, listo. Bueno, ya podemos empezar. Ok. Comienza. Bueno, Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo advierto a todo el que escuche estas palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Ahora, vamos a entrar a hablar de lo siguiente. La Biblia nace, la Biblia cristiana, nace en el seno de la iglesia cristiana, o sea, de la iglesia católica. En 2010, la Biblia fue declarada como patrimonio histórico de la humanidad. Y cualquiera podría decir, es patrimonio histórico, entonces ya es de todo el mundo, no es de la iglesia católica, se acabó el debate. No. Vamos a mirar lo que significa patrimonio histórico según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice así: conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos que por su significado artístico, arqueológico, etcétera, son objetos de protección especial por la legislación. ¿Ok? Pero dice, conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, o sea, pertenece a una nación que por su significado artístico, arqueológico, son objeto de protección especial por la legislación. O sea, sigue perteneciendo la Biblia a la Iglesia Católica. Eso no ha cambiado. El hecho de que se declare patrimonio histórico no quiere decir que es de todos, sino que hay que darle un especial cuidado para mantenerla. Ok, ahora, por otro lado, yo quiero señalar tres cosas fundamentales. La primera de ellas es que el primer canon, o bueno, digamos que la primera colección de libros así conocida, completa, es la colección de Alejandría, que tenía de 46 a 48 libros. O sea, estaba la Septuaginta corta y la Septuaginta larga. Esta tiene una sección que son Pentateuco, históricos, poéticos y sapienciales, y profetas son las secciones de esta colección. Va desde el siglo III antes de Cristo hasta el segundo, su composición. ¿Ok? Fue hecha por los judíos de la dispersión o judíos griegos que menciona la Biblia. Ahora, la Tanakh es un canon
judío palestinense que comienza a hacerse a finales del primer siglo y comienzos del segundo siglo, ¿ok? Ahora, esto se formó por etapas, o sea, desde el 95 hasta el 167 más o menos se formó después de Cristo, la Tanakh. Contiene 22 libros, ¿ok? Comenzó a discutirse en un sínodo local de Yamnia por parte de un grupo de judíos que eran los fariseos. Recordemos que en el primer siglo había 4 grupos principales, entre tantos. Estaban los esenios, que usaban la Septuaginta, estaban los celotes, que utilizaban la Septuaginta, pero también estaban los fariseos, que querían desconocer algunos libros de la Septuaginta y reconocer solo los hebreos, los que venían supuestamente originalmente en hebreo. Sin embargo, en los rollos de Qumran se descubrió que libros como Tobías y otros tenían origen en arameo hebreo, pues que era el arameo era el hebreo del siglo I. Y está dividido en Tanaj, en ley, que es la Torá, los profetas, que son el Nevim, y los escritos, que es el Ketuvim. Si ustedes se ponen a analizar, ahorita les voy a contar, son 24 libros actualmente. Porque en el primer siglo no se incluyó el de Esther, eso fue a comienzos del segundo siglo que se incluye el libro de Esther. Por otro lado, viene el canon católico romano, ¿sí? Que fue una etapa en formación. Comenzó desde el año 382, terminó más o menos en el 405, o sea, se estableció en el 382 y en el 405 salió la primera Biblia católica con los 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, que era la Septuaginta corta, más 27 del Nuevo Testamento, dando un total de 73 libros. Ahora, esto se hizo a través de los concilios de Hipona, en África, en Trento, etc. Y este canon, ¿sí?, tiene en el Antiguo Testamento el Pentateuco, los históricos, los poéticos, sapienciales, profetas mayores y profetas menores. Ahora, hasta 1826, el 3 de mayo de 1826, en Inglaterra, como tal, nace lo que conocemos hoy como el canon protestante, que tiene 66 libros. Recordemos que antes en la historia, ninguna Biblia cristiana tuvo 66 libros. Y por lo menos si hubo alguno que otro, no tenían los mismos libros que tiene la Biblia protestante en este momento. Entonces, ¿qué contiene el Antiguo Testamento protestante? Tiene 39 libros. Ellos aseguran que utilizan el canon de la Tanaj judía de los fariseos, ¿sí? Pero resulta que al comparar, ellos no tienen 22 o 24 como la Tanaj, sino tienen 39 libros. Ellos dirán que son los mismos. Bueno, puede que sí, puede que no, pero el hecho de que no tengan la misma distribución nos da a entender lo que sucedió realmente en 1826. Ellos cogieron el canon de la Biblia católica y le quitaron simplemente 7 libros, por eso tienen 39 y no 22. Si tuvieran el canon como tal de la Tanaj, tendrían 22 o 24 libros. Les voy a contar cómo está dividida la Tanaj rápidamente. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los profetas, que son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, el libro de los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías. Esos son los 12 profetas, los mayores y los menores. Malaquías, los Ketuvim, que son los escritos donde están los salmos, los proverbios, Job, el cantar de los cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Crónicas 1 y 2, pero ahí le llaman crónicas. Entonces vemos cómo ellos en su asociación tienen 24 libros y no 39 como el protestantismo. Entonces, aquí vemos la primera señal de que la Biblia o el Antiguo Testamento protestante no proviene de la Tanaj, no tiene 24 libros, tiene 39, porque es un canon un canon católico cercenado del Antiguo Testamento. Por otra parte, les voy a narrar algo de la historia de la Biblia Reina Valera. La primera Biblia, las primeras Biblias, la Reina del Oso, la Biblia del Oso, fue hecha en 1569 por un monje, católico, ¿sí?
este monje quiso publicar su Biblia, estaba en plena revolución lo de Lutero, entonces la iglesia le pidió esperar y él no quiso esperar, los protestantes le dijeron venga para acá, nosotros le publicamos su Biblia, se llamó la Biblia del Oso, ¿sí? Y la publicó Casiodoro Reina en 1569. Esa Biblia tenía el mismo orden que la Biblia católica, tenía los mismos libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento, en el mismo orden, sin ningún problema. Pero en 1602, Cipriano de Valera cogió abusivamente esa Biblia, sacó los deuterocanónicos, los metió, los del Antiguo Testamento, porque hay 7 deuterocanónicos en el Nuevo Testamento y ese es otro cuento que ahora vamos a ver. Los cogió, los sacó de ahí, los puso en una sección aparte en 1602 y a la Biblia del Oso la llamó la Biblia Reina Valera, o sea, se puso su nombre ahí. O sea, esto es una historia de fraude tras fraude, ¿sí? Y en 1826, como les digo, por influjo de las Sociedades Bíblicas Unidas, de los bautistas sobre las Sociedades Bíblicas Unidas, que eran los que daban el billetico, ellos decidieron quitar los 7 libros, o los presionaron, porque les dijeron que si no los quitaban, les quitaban la financiación. Y como las Sociedades Bíblicas Unidas prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres, adivinen qué hicieron. Quitaron los 7 libros de la Biblia a partir de 1826. Y bueno, tenemos otras pruebas que vamos a ver, como por ejemplo la presencia en los evangelios del nombre San, que es santos, es un término propiamente católico que persiste aún en la Reina Valera, y a pesar de que ellos no creen en santos. Entonces, y vamos a ver las contradicciones que uno encuentra, que no llaman a Pedro San Pedro, pero en los evangelios sí llaman a San Juan, San Lucas, San Marcos, etcétera. Entonces, para poder comenzar, vamos a mirar rápidamente para que ustedes puedan observar los evangelios. Aquí dice, en la Biblia Reina Valera 1960, San Mateo, Reina Valera, ¿ok? San Lucas, San, es una terminología propia de la iglesia católica, no de la iglesia evangélica protestante. Pero a las cartas de Pedro, mire cómo las llama, Pedro, no las llama San. O sea, ellos trataron de quitar el San a través de los siglos, pero se los dejaron en los evangelios y se los quitaron a las cartas de San Pablo, a las cartas de San Pedro, a las cartas de San Juan. En los evangelios sí mantuvieron el San. Entonces aquí es una prueba irrefutable de que la Biblia protestante es un robo a la iglesia católica. Adelante, Eduardo, gracias por el extra que me diste. Dijiste que eran 10 minutos, ¿no? San Pablo, a las cartas de San Pedro, a las cartas de San Juan. ¿Aló? Ok. Bueno, bien. Yo primeramente lo voy a refutar, voy a exponer, después en los otros tiempos yo refuto lo que él dijo. Bien, primeramente la Enciclopedia Católica dice esto: el Nuevo Testamento católico fue definido en el Concilio de Trento, así que este canon no fue definido hasta 1563. Aunque este canon fue discutido, como bien dijo mi oponente, en el 380, Portamos en el 1442 el Concilio de Florencia, no fue definido hasta el 1563. Ahora, antes del 1563, el canon católico sufrió múltiples variaciones, de modo que existieron muchas diferentes versiones de la Vulgata latina, a unas con más o otras con menos libros. Por otra parte, Damaso no podría definir el canon porque en el siglo IV los obispos de Roma no tenían el poder para esto todavía. Solo un concilio ecuménico podía hacerlo y el de Florencia no lo fue. Así que solo Trento pudo definir. Entonces, para que los evangélicos o protestantes copiaran la Biblia, la tuvieron que haber copiado del Concilio de Trento. La historia prueba lo contrario. Mi oponente dijo, ¿verdad?, que a partir de ese momento, la primera Biblia protestante creo que fue la del Oso. Ahora dicen, sí, vamos a ver, ¿existen Biblias anteriores a Trento en las cuales los apócrifos no son canónicos? Claro que sí. Por ejemplo,
En el siglo XII, la Biblia valdense, la cual durante la Reforma en el siglo XVI fue traducida al holandés y otros idiomas. Leamos lo que dice el credo valdense del año 1180. Reconocemos las Sagradas Escrituras canónicas. En las Sagradas Escrituras canónicas, los libros de la Santa Biblia, los libros de Moisés llamados Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Salmo, los Proverbios de Salomón, Eclesiastés, el canto de Salomón, es decir, los cantares, las profecías de Isaías y Jeremías, las lamentaciones de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es decir, no existe ninguno de los libros que tiene hoy la Iglesia Católica como Tobías, Macabeos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ellos dicen, aquí siguen los libros apócrifos que no se recibieron de los hebreos, pero que nosotros leemos para instrucción del pueblo, no para confirmar la autoridad de la doctrina de la Iglesia. Y aquí si nombras entonces Esdras, Tobías, Judith, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi oponente está engañado por la Iglesia Católica porque cree que antes de Dámaso nadie sabía cuáles eran los libros inspirados, pero esto es falso. Dentro del cristianismo existían varias escuelas teológicas, como mismo hoy en día. Dentro de estas escuelas existió una muy corrompida en cuanto a doctrina de escritura, que fue Alejandría. De Alejandría salieron los libros apócrifos que hoy tienen los católicos y también los evangelios apócrifos. La idolatría y la mariolatría también. Todo dogma mariano sale de la perversidad de Egipto. El biblista y historiador H.G. Wells escribió: la sabiduría desapareció en Alejandría, el uso de los libros fue reemplazado por la adoración de estos libros. Muy pronto en Alejandría todos llegaron a ser un tipo de ser humano excéntrico e incapaz de lo más básico. Asimismo, el historiador W. Daniels escribe que los cristianos de Alejandría eran hipócritas y tan celosos unos con otros que no se ponían de acuerdo en nada y por esto cada uno tenía sus propios libros sagrados. Ellos habían recibido un canon completo venido de la iglesia de Antioquía de Siria y habían distorsionado ese canon solo para imponer su voluntad. Según H.G. Wells, en The Outline of History en 1920, los cristianos de Antioquía tenían el canon completo, pero al llegar a esta Alejandría, estos comenzaron en sus celos diabólicos y trataron de introducir evangelios apócrifos, como los libros de Enoch y los evangelios de Tomás y todas estas cosas. Cabe decir que esto ocurre a mediados del siglo IV. Es importante entender que la sede de Antioquía era totalmente contraria a Roma y al catolicismo naciente. Los antioquenos, adoctrinados por Pedro y Pablo, eran fieles a la doctrina primitiva y negaban los libros apócrifos. Alejandría, la mariolatría. Ellos se pusieron al dogma de María, Madre de Dios, pero el emperador apoyó a Alejandría y por eso se introdujo esta falsa doctrina. Es decir, que fue la Iglesia Católica de Alejandría del siglo IV la que permitió la Biblia y no la que lo hizo. Para comprender qué era Alejandría hay que decir que ellos negaban los milagros bíblicos, algo que la Iglesia Católica siempre ha hecho. Decían que muchos relatos bíblicos eran mitología, algo que la Iglesia Católica también hace, que Adán y Eva en verdad no existieron, que Job fue un personaje. Todo esto, según historiadores, gente conocedora del tema, nace en Alejandría y basaban su doctrina en libros como el libro de Enoch, los apócrifos del Antiguo Testamento y los evangelios apócrifos. Por el contrario, Jerusalén y Antioquía, las sedes más antiguas, eran fieles al canon apostólico y a las doctrinas apostólicas. Por esto, Jerónimo, el cual vivió en Jerusalén, repudió los libros de deuterocanónicos. Los cristianos paganizados de Alejandría fueron también los autores de la falsa hipótesis que hoy ha hablado mi oponente de un canon alejandrio llamado la Septuaginta. Esta Septuaginta jamás existió como un canon, pues era una sola traducción de todos los libros hebreos, canónicos y no canónicos. Cualquiera que haya leído la Septuaginta, yo lo he hecho, por supuesto, en inglés, sabe que tiene muchos más libros que el canon católico. Por ejemplo, tiene 4 libros de Macabeos, mientras que el canon católico tiene solo 2. Cuando algo es un canon, no puede cambiar. Así que la mentira de Alejandría, de que ellos seguían el canon de la Septuaginta, es falso. Se comprobó ya por el decreto de Dámaso, allá por el 380. Esto prueba que la Iglesia Católica no hizo la Biblia, sino que la trató de corromper con el falso canon de Alejandría. El mismo códice de Alejandría es en casi 1000 veces diferente comparado con la Vulgata de Jerónimo en cuanto al texto. Así que los códices están corruptos. Existió otro problema y es que Eusebio de Cesarea era fanático de la escuela de Alejandría. Y según el historiador W. Daniels, le trajo 50 Biblias alejandrinas a Constantino, las cuales él las certificó y trató de divulgar ese canon corrompido, el cual fue el modelo luego usado por Dámaso y dogmatizado por Trento.
La pregunta es, ¿los evangélicos de hoy tenemos el canon de la Iglesia Católica? Claro que no. El canon católico tiene 73 libros, mientras que los cristianos tenemos 66. ¿Se puede decir que uno copia al otro? Claro que no, porque un canon es algo que hay que seguir, de lo contrario no es canon. Cualquier variación en definición no es el mismo canon. A ver cuánto tiempecito tengo. Ok, tengo un tiempecito y voy a hablar cositas de la que dijo mi oponente. Digo, Apocalipsis capítulo 22, verso 18, dice, quitaré, el que quitare algo, ¿verdad? Pero también hay que priorizar también o aludir de que no se le puede agregar algo ni quitar. No solo él dijo agregar, ¿verdad? O quitar, pero no se le puede agregar tampoco. Dice, el que le agregue algo, lo que hicieron los católicos, yo agregaré todas las plagas descritas en este libro. Dice que la Biblia nace en el seno de la iglesia cristiana. Esto es completamente falso. La Biblia nace en el seno del pueblo de Israel, porque comenzó en el Sinaí. Él está hablando del nacimiento, no del trabajo completo de toda la escritura. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 3, verso 1 y 2, que la palabra de Dios fue confiada a los judíos, perdón, y no a la iglesia. Él dice que el patrimonio histórico no quita, o patrimonio histórico creo que dijo, no quita la propiedad. Nadie ha hablado de patrimonio histórico, eso lo dijo el fulano ese agnóstico. Estamos hablando de derecho a autor. No existe derecho a autor porque no hay ni un testamento que confiere que los escritores de cada libro dieron ese testamento a la Iglesia Católica. Tampoco por tiempo se puede tener derecho a autor sobre una obra de 2000 años. El derecho a autor vence 100 años después de la obra escrita o 70 años después del autor muerto. Así que no hay derecho a autor, a no ser que haya testamento, lo cual no existe. Él dice que el primer canon que existió es el de Alejandría. Falso. Esto no era un canon, ¿verdad? Porque ni siquiera la Iglesia Católica respeta ese canon. Yo le pregunto a mi oponente, ¿la Iglesia Católica tiene todos los libros de la Septuaginta? La respuesta que me va a dar es no, ¿verdad? Por ejemplo, los ortodoxos y sobre todo los coptos tienen muchos más libros, se afianzan más o se apegan más al canon de Alejandría. Él dice que la Taná se completó el canon de la Taná a finales del siglo I. Qué importante es eso, ¿verdad? Porque así se ve cuál es el canon verdadero. Noten que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se cierran al mismo tiempo. Y esto es algo que no va a refutar mi oponente. Es decir, el canon del Antiguo Testamento no se podía cerrar 300 años después, porque si no, no se podía agregar más libros, es decir, el Nuevo Testamento. Esto es un argumento que él no va a poder contra eso. Entonces, por eso era importante que ambos cánones fueran cerrados al mismo tiempo, porque es un solo canon. Tanto el Nuevo como el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, se cerraron a principios del siglo II, cuando Juan termina de escribir sus cartas y, por supuesto, su carta, y se distribuye, y también los judíos se reúnen en el concilio de Yamnia y proponen cerrar el canon. Así que la Biblia se cierra al mismo tiempo, ¿no? En el 380 el Nuevo Testamento y 300 años antes de Cristo el Antiguo Testamento. Ese argumento está demasiado fuerte. Bueno, aquí lo dejo. En el otro tiempo continúo. Cerrar el canon, así que la Biblia se... sí, Rodrigo, escucho mi audio por ahí. Escucho el audio doble. Sí, Rodrigo, ¿me escuchas? Perfecto. Ya puedes comenzar, ya. Ok. Bueno, ¿se me escucha? Perfectamente. Muy bien. ¿Se me escucha? No, ponle pausa un segundito, por favor. ¿Podría reiniciar, por favor? Claro. Ok. Me avisas cuando reinicio. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Listo, bueno, voy a empezar desmintiendo a mi oponente, porque él asegura que yo dije que la Septuaginta era un canon. Ustedes pueden revisar, en ningún lado yo dije que la Septuaginta era un canon, sino una colección de libros. Por otro lado, la Tanaj no se cerró en el siglo I, se cerró hasta el siglo II y se discutió hasta el siglo